Por eso nuestra primera conjetura fue, como de nuestra observación inicial se define como principio básico que un ser vivo debe moverse, sentir, comer y respirar. ¿De acuerdo? Ya, ahí aparece como una observación, ¿les parece? Que ve, está todo como emborrado. Después empezamos a hablar sobre las características físicas. También realizamos hipótesis iniciales sobre que una de las aberturas que tenía en uno de sus extremos podría haber sido como una forma, un área para alimentarse. Y después de la observación de un periodo más largo nos dimos cuenta que no era eso. Y como conclusión final, tras observar por un tiempo acotado, el objeto no presenta ninguna de las características que lo define como vivo, por tanto se concluye que no es vivo. Eso. De acuerdo, gracias. Bueno, aquí hay un par de cosas que son bien interesantes. Lo primero es que ustedes suponen que hacen una observación que se extiende en el tiempo. No sé si cuando hablaban de tras observar por un tiempo acotado se referían solo al tiempo que estuvieron frente a la diapositiva, o se imaginaban haciendo una observación durante un periodo de tiempo más largo, digamos, a ver si aparecía algún comportamiento, algún cambio en el objeto. Si nosotros lo tomábamos como prueba para las hipótesis eran válidas o no, nos imaginábamos que lo observábamos por un periodo de tiempo. Perdón, ¿podría repetir, Patricio? No lo entendí la última parte. Así que nosotros nos imaginábamos que lo observábamos por un periodo de tiempo para hacerle pruebas. Ah, de acuerdo. Claro, entonces ahí tenemos un supuesto que por supuesto es válido dentro de, digamos, las reglas del taller, y que les permitiría eventualmente apreciar o observar cambios en el objeto. Podríamos decir cambios espontáneos a lo mejor, o podría ser también cambios inducidos. Eventualmente ustedes podrían intervenir al objeto a ver si reacciona de alguna forma. Sí, de hecho nosotros quisimos, fue como, hubo ahí como un momento en que quisimos hacerle pruebas como con fuego y cosas así, pero sí. No, claro, con calor, pero no, al final no lo quisimos poner porque dijimos, no, a lo mejor no, para los marcianos no existe el fuego. Sí, claro, de acuerdo. Sí. De acuerdo, está bien, es parte de los supuestos que podíamos poner en el ejercicio. Y lo interesante es que algo que surge allí como criterio tiene que ver con el cambio, ¿no? El supuesto es que si es que esto es un ser vivo, durante un periodo de tiempo deberíamos observar algún cambio. Entonces hay un criterio que podríamos considerar para definir lo vivo, según este juicio que ustedes están haciendo, que tiene que ver con el cambio o la transformación del objeto. Y otro elemento que aparece, mencionado por ustedes, pero que luego lo descartan, es que tenía que ver con el agujero, es decir, con la estructura, con la boca de lo que nosotros vemos en una botella, ¿cierto? Entonces pensaron, a lo mejor hay una función asociada a esa cavidad. Eventualmente tiene que ver con la función de alimentación. Entonces, hay otro criterio asociado a estructura y función. Hay una estructura en este objeto que eventualmente cumple una función, que es la de alimentarse, porque nosotros estimamos que un criterio razonable para definir lo que es lo vivo es que el ser vivo tiene que alimentarse de alguna manera. Y entonces están utilizando allí otra idea, otra noción que nos permite aproximarnos a una idea de qué es un ser vivo. Estas ideas que ustedes están utilizando, la idea de cambio, de transformación y la relación entre estructura y función, sin duda son ideas claves en la caracterización de los seres vivos. Y está muy bien en ese sentido el ejercicio. Por supuesto, uno podría comenzar o intentar rebatir estos argumentos, porque eventualmente el ejercicio incluye o supone la posibilidad de que esto haya sido un ser vivo alguna vez. A lo mejor ya está muerto, digamos. Entonces, si ya está muerto, no se va a alimentar, pero no por eso deja de haber sido un ser vivo alguna vez. Y por lo mismo,
el hecho de que no cambie, a lo mejor eventualmente tampoco, o que no reaccione, tampoco podríamos descartarlo como haber sido un ser vivo si es que está muerto, o está petrificado, o está fosilizado. ¿Entienden? Entonces, estos criterios funcionan, pero bajo ciertas condiciones, bajo cierto contexto, ¿ya? Bien, muy bien el grupo. Vamos al grupo 2. El grupo 2 está observando este objeto. ¿Hay alguien del grupo 2 que nos quiera comentar qué es lo que pensaron? Sí, profe, acá. Adelante. Ya, bueno, primero creo que lo más complicado fue el tema de utilizar ciertas palabras, porque como usted lo dijo, no conocíamos el mundo, o sea, la humanidad. Entonces Claro. pusimos que provenía de un organismo vivo, en primer lugar porque se presentaba una fisionomía distinta a los minerales existentes que conocemos en nuestro planeta. Por ejemplo, tiene cosas puntiagudas que hacen que se mueva de un lado a otro. Ahí estuvimos como debatiendo porque claramente no podíamos poner que tiene patas, entonces, Eso. bueno, ahí fue como un poco complicado. Y bueno, el tema Sí. de utilizar el conocimiento de otro planeta por el tema de los minerales, también allí lo vimos en ese sentido. También Ajá. pusimos que, por otro lado, cuando el objeto fue encontrado, pudimos observar comportamientos además del movimiento, como lo fue consumir otros organismos encontrados en el lugar de hallazgo del objeto en estudio. Esto haciendo como alusión a la boca y a que estaba comiendo básicamente en el momento que lo encontramos, o después de verlo por cierta cantidad de tiempo. Y por último, pusimos que a pesar de presentar características similares a algún animal, esto básicamente quizás porque el caparazón es duro, y pusimos como la dureza de su coraza, pudimos notar que su interior es bastante blando en comparación y contiene diversos elementos complejos. Ahí habíamos puesto también como organismos, pero como le menciono, no podíamos poner organismos porque no sabíamos qué son los organismos. Por eso supuesto. utilizamos como esas palabras más generales de cosas, elementos y eso. De acuerdo, muy bien, muy interesante también el ejercicio. Justamente, bueno, ustedes se ponen en un supuesto que les garantiza cierta tranquilidad para defender su argumento, porque dicen que lo recogen cuando el objeto está en movimiento e incluso alimentándose. Claro. Por lo tanto, bueno, eso les da un antecedente adicional para establecer un criterio. Por ejemplo, que el objeto se mueve de manera autónoma. Podríamos decir, es un criterio para definir lo vivo. Y otro criterio, el que se alimenta, por ejemplo. Y el otro criterio que tiene que ver con su estructura, con su fisonomía, como ustedes dicen. Y aquí hay otro elemento interesante que tiene que ver con cómo la fisonomía es tan particular, es tan compleja, podríamos decir, al igual como ustedes suponen que hay dentro una estructura compleja, por fuera, también lo veíamos como un objeto con una fisonomía, una forma bastante particular, distinta, digamos, a los minerales del entorno, podríamos decir. Claro. Y en ese sentido, claro, acá tenemos otro criterio que tiene que ver con la estructura también, y que parece señalar, parece indicar que lo vivo en general responde a este criterio, en el sentido de que la forma o la estructura del organismo vivo es compleja, en algún sentido. Y aquí, por ejemplo, podríamos pensar en la simetría. Si uno se fija en los dibujos que tiene o en los colores que tiene este objeto de la parte de arriba, encuentra que son semejantes en torno a un eje de simetría. Claro, de los dos lados. Claro. Y también tiene esto que llamamos, podríamos decir, extremidades, ¿cierto? Sí, esa palabra también, salió, pero también yo misma le comenté a mis compañeros, ¿y cómo sabemos que es una extremidad? Y ahí estuvimos como claro, debatiendo un ratito. muy bien, muy interesante, porque efectivamente a lo mejor el uso de extremidad estaría dentro de las reglas del taller, porque una extremidad es simplemente una prolongación de algo, ¿ya? Pero distinto habría sido si dijéramos las patas, porque las Eso patas justo, suponen una...
suponen una función, ¿cierto? Claro. Y entonces allí ustedes supusieron que lo vieron moverse, y ahí eso justificaría poder hablar de patas, por ejemplo. Pero si no lo ven moverse, entonces es mucho más difícil decir que esto es una pata, porque tendríamos que relacionar la estructura con la función. Y si el objeto evidentemente no se mueve, sería una especulación solamente. Pero tenemos esos 2 o 3 criterios que también son bien pertinentes y que van a estar presentes en la discusión en torno a lo vivo. Estructura, función, movimiento, alimentación, que son claves justamente en estas decisiones o en este ejercicio de argumentación que estamos haciendo. Ya. Muy bien. Gracias, profe. El grupo 3. ¿Hay alguien del grupo 3 que quiera comentarnos? Sí, adelante. Profe, nosotros lo que primero hicimos fue como que somos extraterrestres, llegamos a un lugar y divisamos un objeto desconocido. Nos acercamos y vimos el tamaño que tenía el objeto. Y que tenía una forma extraña, porque una parte era delgada y la otra abultada. Lo que hicimos es, como este objeto no se movía, lo tomamos, pero al pasar una brisa, este giró. Y como este objeto giró, nos hizo pensar que podía tener vida. Pero al terminar la brisa se detuvo. Luego le preguntamos algo y no respondió. Y al intentar despertarlo no reaccionó. Entonces, por eso definimos que es un ser no vivo, un ser inerte. De acuerdo. De acuerdo. Entonces tenemos el primer criterio asociado al movimiento, o a la reacción, podríamos decir, porque ¿sí? interactúa con el viento. Exacto. Y los otros 2 criterios, uno tiene que ver con la respuesta al lenguaje hablado. Claro. ¿Cierto? Porque le preguntan algo. Exacto. Y por otra parte, bajo el supuesto de que está adormecido, eventualmente también esperaban una sí, reacción. esperamos una reacción. De acuerdo. Bueno, el primer criterio del movimiento que aparece o que va a aparecer en varios objetos, en varios ejemplos, es muy presente, está muy presente especialmente en el pensamiento de los niños y niñas. La idea de ser vivo asociada a la representación o a la imagen de un animal, o incluso de un ser humano. Para los niños y niñas muchas veces el ser vivo es ser un animal o ser como un ser humano. Y desde esa perspectiva, bajo ese criterio, bajo ese único criterio, muchas veces los niños y niñas analizan el fenómeno de la vida o asumen que los seres vivos son aquellos que se mueven. Claro. Y por eso entonces muchas veces distinguen la naturaleza de la planta de la naturaleza del animal. Porque para ellos la planta no está viva si no se mueve, o no es el mismo tipo de vida que la de un animal por el hecho de no moverse. Claro. Lo mismo podríamos decir si le preguntamos algo a la planta, y la planta no reacciona, no dice nada. Tratamos de despertar a la planta, y la planta no despierta. Diríamos entonces que no es un ser vivo. ¿Se fijan? Pero aquí la respuesta que dan como los extraterrestres, obviamente, del desconocimiento, por eso... Sí, por supuesto, por supuesto. Lo interesante es que nos fijemos en las características que estamos asociando y el criterio, finalmente, que utilizamos para decidir si está vivo o no está vivo. Muy bien, gracias al grupo 3. Gracias, profe. El grupo 4 analizó este raro objeto. ¿Hay alguien del grupo 4 que nos pueda comentar qué pensaron respecto de este objeto? ¿Profe? Sí. Fue súper... tuvimos una discusión bastante larga. Cómo analizarlo, que es lo mismo que les pasa a todos. Y al final nos volvimos así como lo más
lo más simple posible, ¿Ya? porque somos marcianos todos, pero andamos en una primera examinación. Alicia decía, no andamos con un laboratorio móvil para hacer análisis, Ujú. entonces hicimos el análisis de lo que pasaba con el objeto y vimos que no se movía, que no hacía ruido, que no respiraba, que no reaccionaba al calor, que cuando su textura estaba tieso a temperatura ambiente, no reaccionaba a ningún estímulo, y, y se nos ocurrió de los marcianos que andaba uno y lo golpeó y se rompió. Ajá. Entonces, ahí estábamos casi convencidos de que no proviene de un ser vivo, ¿Ya? pero no descartamos que pudo serlo en algún momento porque cuando vimos la figura parecía que tenía un cuerpo, que se parecía a alguna de las cosas que vimos nosotros en nuestro planeta, a algún ser vivo, pero así con el análisis que hacíamos, logramos determinar que no provenía de un ser vivo porque no pudimos hacer ningún análisis científico de lo que veíamos. De acuerdo. De acuerdo, está bien, porque justamente estamos tomando en consideración, en primer lugar, en el primer nivel, datos observables o características o rasgos que podemos apreciar en el objeto. Ahora, de acuerdo a lo que hemos discutido con los otros grupos, pienso que hay algunos rasgos que podemos observar que podrían hacernos dudar, en el sentido de que, así como vimos en el caso de la botella, el hecho de que no se mueva ahora no quiere decir que alguna vez no se haya movido. Lo mismo podríamos decir de este objeto, ¿cierto? Por eso pusimos de conclusión en nuestra pizarra que no descartamos que pudo serlo, porque pudimos ver que se veían como unas patitas, pero o sea, nosotros al final hicimos como el análisis igual que los niños, igual que un grupo de niños, así como que no conocemos nada, no sabemos nada, más allá de un lenguaje que utilizar, es las capacidades. O sea, cuando uno desconoce, toma en base a lo que uno es natural, porque lo que usted decía, la naturaleza, yo estoy vivo, entonces yo me muevo, hago ruido, respiro, tengo una textura, y eso no nos representaba a simple vista provenir de un ser vivo. De acuerdo. Profesor, Sí, disculpe, adelante. lo que sí estábamos como de acuerdo es que sí habíamos visto como una estructura Ajá. de algo, entonces eso como que nos sembró la duda de que podría haber provenido de algún ser vivo en algún momento, pero por la estructura, porque como usted bien dijo, no teníamos conocimiento si eran patas o cabeza, porque nosotros no sabíamos de eso, solamente vimos una estructura que podría hacernos pensar que provenía de un ser vivo, pero no estábamos seguros porque al momento de analizarlo o de verlo, el objeto era inerte, no tenía movimiento, no había una reacción a estímulos, como dijo mi compañero, entonces como que esa era la discusión que teníamos, que cómo lo veíamos, si no sabíamos que absolutamente nada de él, no conocíamos el objeto. De acuerdo. Ahora, pongámonos en el lugar de un paleontólogo o una paleontóloga, y encuentra un objeto como este. Por supuesto, se va a enfrentar a un objeto como este desde todo su conocimiento técnico y profesional e histórico, porque es experto en analizar este tipo de objetos. Sin embargo, no cuenta con más antecedentes que lo que ustedes cuentan, digamos, al observarlo. Y en ese sentido, el ejercicio de caracterizar al objeto no es tan distinto lo que hace el paleontólogo de lo que hacen ustedes, porque finalmente, aun cuando se le haga un estudio, digamos, con instrumental, con algún tipo de sensor o medición, el registro fósil no es más que roca, son minerales. Entonces, en su naturaleza, este objeto es piedra, es una piedra. Solo que en la piedra quedó grabada una escultura que representa, que corresponde a lo que alguna vez, creen los paleontólogos, fue un organismo vivo. Y los antecedentes con los que cuentan son nada más que los que ustedes han mencionado y la estructura, como hemos dicho.
la simetría, por ejemplo, la complejidad de la forma, que son los elementos que podemos tener en consideración para asociar esta estructura, este registro, esta forma de la piedra a lo que alguna vez fue un organismo vivo. Por supuesto, no es el único, no es una única pieza que se haya observado, sino que hay toda una historia evolutiva de los seres vivos que está grabada en registro fósil, y por lo tanto se puede hacer una reconstrucción completa, evolutivamente hablando, y la idea de identificar este objeto como un ser vivo cobra mucho más sentido que hacerlo así en el taller de manera aislada. Sí, adelante. Sí, ahora viéndolo, yo igual soy de este grupo, pero no se me ocurrió en su momento decirlo. Quizá uno podría pensar que fue tallado también por alguien hace muchos años atrás, y quizás nunca fue un ser vivo, sino que lo tallaron en la piedra. No se puede analizar con solo mirar la foto. Tendría que hacer, como dice usted, evidencia mucho más científica y ver si realmente contiene los minerales que corresponderían a, no sé, solo la piedra. No tengo idea, pero pudo haber sido tallado solamente. De acuerdo, sí. Bueno, eso sería una hipótesis alternativa plausible. No la podríamos descartar. Y lo que yo le trataba de decir antes es que no es que los científicos tengan, o que la ciencia tenga herramientas mucho más científicas que las que ustedes están utilizando ahora para caracterizar al objeto. Por supuesto hay algunas técnicas, pero en esencia lo que se hace al identificar este objeto como proveniente de un ser vivo es incorporarlo en una interpretación de registros fósiles que se encuentran dispersos por todo el mundo, digamos, y en todas las épocas. Entonces, no es tan alejado de los procedimientos científicos el definir este registro como proveniente de un ser vivo a partir de su observación, de su datación, de su caracterización. Es lo que hace la ciencia. Pero la ciencia ha construido ese relato, y es un relato consistente, coherente, que tiene harta evidencia a su favor, y sin embargo alguien podría todavía sostener que toda esa evidencia, ese registro, proviene de algún escultor loco o muchos escultores durante millones de años que se dedicaron a tallar piedras con este tipo de objetos. Por supuesto, alguien que defienda esa idea tendría que estar dispuesto a defender la posibilidad de que los escultores hubieran tallado millones de registros fósiles descubiertos. Y entonces ahí esa explicación se vuelve menos plausible, menos científicamente aceptable. Profe, pero de frente al objeto, y nosotros sin tener ningún conocimiento absoluto de lo que es un fósil o de lo que puede llegar a ser, esa fue como nuestra visión, como pensar Sí. de que no podíamos tomar la decisión o poder llegar a la conclusión de que si fue vivo o no. Es como eso. Por supuesto. Sí, o sea, por supuesto, ese es el ejercicio, tomar una posición. En este caso ustedes dijeron que no, aunque no descartaban lo otro, en base a los datos que tenían a su disposición. Eso está bien, ese es el argumento que podían construir. Gracias al grupo 4, avancemos cerré la otra pestaña. Vamos al grupo 5. ¿Alguien del grupo 5 que nos quiera comentar? Sí, yo, Mauricio. Adelante, Mauricio. Profesor, lo que definimos fue hacer una serie de preguntas experimentales que pudiéramos, con las cuales pudiéramos describir características del objeto, y en la medida que esas preguntas eran respondidas íbamos concluyendo si provenía de un organismo vivo o no. Entonces definimos primero una pregunta, luego cómo podíamos responder a esa pregunta, y luego, por simple mayoría, la mayor parte de las respuestas fue negativa, así que en conclusión pensamos que no proviene de un ser vivo. Y Ya, definimos perfecto.
preguntas si, por ejemplo, si cambiaba de color, si reaccionaba frente a un animal distinto, si producía olor, si crecía, si tenía algún tipo de consumo de gases, etcétera. Ahí está el set de preguntas completo y definimos las que se respondían sí o no, y con eso, por simple mayoría, definimos que no lo era. Perfecto. Bueno, muy buen ejercicio, muy completo. Por supuesto, digamos, basado en la definición de varios criterios asociados a la vida que están implícitos, como la reproducción, por ejemplo, la composición en términos de estructura y función, porque hablan de la unidad funcional más pequeña, se están aplicando teoría celular en esa pregunta. Sí, pensamos en eso, que no fuera átomo, pero sí fuera célula. Por eso lo definimos así. Así es que, claro, está bien completo y hay varios criterios que aquí están explícitamente formulados. Lo interesante es que varias de las preguntas que ustedes hacen se responderían exactamente igual, es decir, con un negativo, frente al ejemplo del fósil. Se requeriría probablemente un criterio adicional para poder sostener la idea de que el fósil proviene de un ser vivo y no es una piedra. O, por ejemplo, sostener que esta piedra no proviene de un huevo fósil, por decir algo. Sí, claramente, menos mal que no nos tocó el fósil. Bien, buen ejercicio, gracias. El grupo 6, ¿qué nos pueden decir? Profe, ¿me escucha bien? Adelante. Sí, le escucho. Ya, mire, acá nosotros pusimos que este es un organismo no vivo, pero sin embargo puede contener mucha vida en cada uno de sus espirales infinitas. Como hemos viajado por muchos lugares, podemos ver que este patrón se repite, pero decidimos que no es un órgano vivo porque no se reproduce por sí solo, no es un organismo vivo porque no tiene emociones, no se alimenta, no requiere de necesidades básicas, no evoluciona, no tiene movimiento y no tiene inteligencia propia, pero sí la contiene, porque si podemos hacer un acercamiento a este objeto, podremos ver que sí hay organismos vivos circulando alrededor de él. Bien, gracias. Cuando dicen organismos vivos circulando, ¿se refieren a microorganismos, como que están cerca? Claro, profe. Que podrían ser hasta personas, dependiendo del tamaño. Animales, personas o microorganismos. Porque aquí tenemos una imagen. Entiendo. Gracias. Perdona, una pausa. ¿Cuántos minutos me quedan de esta sesión? Porque se va a interrumpir en cualquier momento. Profe, 5 minutos. 5 minutos, ok. A ver, pasemos de inmediato al taller 6, el cual nos queda 7 y 8, brevemente, antes de que se nos interrumpa. No puedo. ¿Por qué no puedo? Ahí sí. Este es el taller 7. Grupo 7. El grupo 7, ¿qué es lo que sostiene? Hola, profe. Hola. Bueno, nosotros fuimos más concisas, pusimos más que nada las conclusiones sobre todas las preguntas que nos hicimos y creemos que proviene de un organismo vivo por sus colores, su textura, ya que al principio se nota que al tocarla que es dura con relieves y también tiene un cierto peso, pero no demasiado. Es dificultoso cuando uno la trata de abrir, pero una vez cuando ya lo logra estar abierto, comienza a moverse, siendo por dentro suave al tacto y un poco viscoso. Ok.
Bueno, gracias. Aquí podemos considerar que o bien supusieron que al abrirse se comportaba de esta manera, o tenían conocimiento del objeto previamente, y si es el segundo caso, se salen de las reglas del taller. Pero lo interesante es que se centran de nuevo en la composición, en la estructura, una forma que es compleja, que no es frecuente, digamos, y que da un indicio, nuevamente, de que se trata de algo, una forma que podría provenir de un organismo vivo, incluso si no tuviéramos que abrirla, o si la encontráramos dispersa en la playa y vacía. Antes de que se acabe la conexión, a ver si alcanzamos a escuchar al grupo 8. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Y luego, apenas se interrumpa la sesión, vamos a volver a conectarnos para la parte final de la clase, ¿de acuerdo? Grupo 8. Hola, profe, no sé si me escucha. Sí, claramente. Acá con los compañeros y compañeras, como conclusión dijimos que este no era un ser vivo, porque no emite sonido, no tiene movimiento, no tiene emociones, está deteriorado por el tiempo, y en fin le dimos varias características y en conclusión quedamos que no era un ser vivo, que podría venir de un ser vivo por los materiales, porque está hecho de cuero y así para atrás, pero en sí, como se ve como marciano, dijimos que no era un ser vivo. Ajá. Ok. Bueno, muchas gracias. Vi en un par de trabajos en este y en otro anterior en la referencia a las emociones. Sin duda puede ser un criterio bien interesante para explorar. Hay personas que investigan acerca de las emociones de los animales, por ejemplo, o no sé si hay alguien que estudie sobre las emociones de las plantas, pero aquí hay un rasgo que desde el punto de vista científico podríamos debatir. ¿Cuánto acceso tenemos a este criterio para usarlo como definición o como elemento distintivo de los seres vivos? A lo mejor aquí estamos cometiendo un sesgo de antropomorfía, es decir, estamos pensando en los seres vivos como humanos, y los humanos, por supuesto, somos seres vivos y creemos tener emociones, pero no necesariamente todas nuestras características son compartidas por el resto de los organismos vivos, aunque es algo que se puede a lo mejor explorar. Vamos a interrumpirnos brevemente porque se nos va a acabar estos 40 minutos de sesión y retomamos de inmediato para cerrar la clase. Ya no nos queda mucho, así que prefiero que sigamos de inmediato y les cuento cómo vamos a terminar. ¿De acuerdo? Ya, profe. Gracias. Mismo link, ¿verdad? Sí, el mismo enlace. Ok, gracias, profe. Gracias.